Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Escarlato, yo soy médico toxicólogo y médico legista, soy el jefe del servicio de toxicología del Hospital de Clínicas, José de San Martín, y junto con el profesor Antonio Werner, somos los responsables de un espacio que dimos en llamar Curarte, que es un espacio de humanidades médicas, en las cuales intentamos amalgamar las disciplinas de la medicina, la historia y el arte, con miras a sacar un bien común, un objetivo común, y ver cómo la interrelación de estas distintas disciplinas pueden aportar una a la otra distintas herramientas de trabajo. Hoy estamos convocados para hablar sobre la comunicación, un tema que es crucial en esta temática, porque justamente a través de la comunicación es que medicina y arte se interrelacionan y se modifican unas a otras. En principio, y para empezar a hablar sobre la comunicación, quería traer a colación una imagen de un grabado de Durero, un autorretrato de Durero, que me parece emblemático para iniciarnos en la temática de la comunicación. Y esto viene como una historia. Durero en 1521, cuando hace este retrato, estaba de viaje en Flandes, lejos de su casa, y hoy sabemos a través de los datos patobiográficos, Durero estaba afectado de malaria, estaba enfermo. Y por esta dolencia que tenía, obviamente no tenía el diagnóstico de la época, pero él quería comunicarse con su médico personal, pero que estaba distante, para lo cual hace este grabado, este autorretrato, y le manda una carta diciéndole a su médico: acá donde me señalo, acá donde figura en amarillo, ahí me duele. Y me pareció muy emblemático, como les decía, este término para iniciarnos en el tema de la comunicación, porque no sé qué les parecerá a ustedes, pero obviamente este grabado nos representa un claro y típico escenario de telemedicina, de medicina a distancia. El paciente, en este caso, manda una imagen bien detallada y que hoy podemos entender el hecho de que esa zona de dolor podía representar una inflamación, específicamente del vaso, muy compatible con la enfermedad de la malaria que estaba padeciendo. Bueno, conceptos de telemedicina hoy por hoy están a la orden del día. De hecho, imágenes como la que vemos aquí debajo, donde el médico interactúa con el paciente, se comunica con el paciente a través de medios a distancia, como puede ser una tablet, una PC, nos imponen la reflexión de los nuevos alcances de la medicina. La diferencia entre la medicina tradicional y la medicina nueva, con las ventajas y desventajas o las limitaciones que tiene cada una de ellas. Hoy por hoy tenemos que romper con ciertas ataduras de la medicina tradicional, afrontar nuevos desafíos como la telemedicina. De hecho, hoy todavía no están claros los alcances médicos, los alcances legales que tiene el interactuar médico, y hasta algo pintoresco. Fíjense ustedes en la foto que estamos mostrando de telemedicina, que es casi emblemática, que es muy frecuente de ver, ¿no?, el médico interactuando con el paciente. Ahora me llamo a la reflexión: si el médico está a distancia y se está viendo con el paciente a través de un método digital, en este caso, ¿para qué usa estetoscopio? ¿Qué posibilidades tiene de implementar el estetoscopio en esta relación médico-paciente? Bueno, circunstancias como estas son las que tal vez nos enfrentan a nuevos desafíos. Y hoy el tema que nos convoca, que es el de la comunicación, yo he traído para poder reflexionar juntos acerca de cómo la comunicación interactúa entre medicina y arte, diversos cuadros, diversas expresiones artísticas que nos muestran distintos aspectos de la comunicación. En principio, tratando de buscar los orígenes en la representación artística de la comunicación, uno ha ido para atrás, y en mi caso particular, llegamos al periodo de la caverna, al hombre primitivo, al hombre de la caverna, que ya empezó a mostrar sus inclinaciones artísticas en diversos tipos de grabados, en pinturas rupestres, como estas que les traigo, por ejemplo, unas cuevas de Francia,
en las que ya con una antigüedad de 27.000 años, el hombre mostraba, en este caso, la impronta de sus manos, y en la que hoy podemos constatar muchas manos con amputaciones de dedos. Consciente o inconscientemente, este artista primitivo nos mostró una patología, la amputación de dedos, que habrá sido traumática, habrá sido accidental o ritual, no tenemos en claro, pero lo concreto es que nos fue mostrando una patología, como en este caso el de la amputación traumática. Ejemplos en pinturas rupestres hay muchos que nos reflexionan y nos hacen pensar en aspectos de la salud. Este cuadro, ubicado en España, en la cueva de Vícor, en la cueva de la Araña, nos muestra a un individuo que está trabajando en la tarea de recolectar o de conseguir comida, y en este caso, en un grabado que es más bien vertical, acá estamos viendo un detalle, esta persona está colgada de unas lianas en el trabajo de conseguir miel y cera para su sustento, a riesgo de estar expuesto a un riesgo, en este caso toxicológico, como puede ser el de ser picado por las abejas, ¿no? Y que nos muestra también, por un lado, el trabajo de este hombre primitivo, como también los riesgos sanitarios a los que se expone. Este hombre primitivo se encargó muchas veces de mostrar y de graficar a la muerte, como proceso ritual, de proceso trascendental, y muchas veces enfrentado en la vida cotidiana a la muerte. En este caso, también volvemos a la cueva de Lascaux, en Francia, en donde vemos una práctica de caza de un bisonte, en donde el cazador logró cazar a su presa, la tiene muerta. De hecho, fíjense que su abdomen está abierto y las vísceras están salidas, pero esto le costó la vida, ¿eh? Vemos la lanza rota y al cazador que yace muerto también, inerte, junto a su presa. Bueno, la muerte ha sido plasmada en muchas circunstancias y ha sido comunicada a través de este arte. Y en lo que hace al arte, mostrando distintos aspectos relacionados con la medicina, yo traté de hacer un collage y de mostrar algunos ejemplos en donde se ha comunicado. En este caso, lo primero que vamos a abordar son los avances en la medicina. El artista o las sociedades han buscado mostrar a través del arte los avances que la medicina ha ido paso a paso acumulando en su derroteo. Situaciones como, por ejemplo, las vacunas, que en algún momento fueron una práctica novedosa y hasta temeraria, fueron mostradas, como vemos en estos grabados. En el de la izquierda podemos ver el proceso de recolección de las secreciones que se utilizaban para vacunar, secreciones que se sacaban del ganado bovino. Y en el grabado de la derecha encontramos un grabado de un caricaturista, Rowlandson, un famoso caricaturista que hizo muchos trabajos relacionados con la salud. En este caso, la práctica del doctor Jenner, inoculando con estas secreciones a los individuos que iban a estar vacunados. Y fíjense ustedes en este tono satírico prácticamente, pero que no por eso no dejaba de mostrar un miedo que había en la sociedad, el hecho de que estos pacientes recientemente vacunados afloraban vacas y bueyes de su cuerpo como producto de esta nueva práctica que todavía no estaba muy en claro y no muy asumida socialmente. Bueno, distintos artistas y distintos géneros artísticos han mostrado los avances en la medicina, en este caso un detalle de un grabado, de un mural de Diego Rivera, acerca de la aplicación de nuevas prácticas terapéuticas, como podía ser la radiación, la cobaltoterapia, en la que no solamente muestra Diego Rivera la utilización de esta práctica, sino el equipamiento médico de la época, con lo cual hasta ahí también una comunicación acerca de el tipo de equipos que se usaban en determinados momentos. Así como hubo avances en la medicina, también hubo un importante avance en lo que hace al diagnóstico de la medicina. Las prácticas diagnósticas fueron y siguen siendo tan importantes para la medicina que el arte se encargó de registrarlas. Y desde muy antiguo. Fíjense ustedes, por ejemplo, este grabado, este cuadro del siglo XVII,
en la que vemos al alquimista médico, una época en la que la alquimia y la medicina tenían una frontera muy sutil. En este caso, este médico alquimista está diagnosticando. Y fíjense en el detalle, el diagnóstico es a través de la visualización del aspecto de la orina. Una práctica muy limitada, pero que en algún momento era una práctica eficiente e importante. Otras veces el artista nos ha mostrado prácticas de diagnóstico médico en la cual hoy lo entendemos como algo obvio y prácticamente desde siempre, pero no siempre existió. Por ejemplo, la auscultación. La auscultación, a partir de su impulsor, que fue René Laennec, tuvo en su momento la aparición de un nuevo horizonte diagnóstico, a partir de una práctica tan sencilla como fue el primer estetoscopio de Laennec, que después se fue perfeccionando y hasta el día de hoy que seguimos utilizando los médicos. También los artistas, como en el cuadro anterior, registraron a los inventores, en este caso William Röntgen, el descubridor de los rayos X, que prontamente los implementó en la medicina, es decir, el descubrimiento de los rayos X rápidamente encontraron un espacio en el diagnóstico médico a través de las prácticas radiográficas, y aquí vemos un cuadro de principios del siglo XX en el cual William Röntgen está practicando una placa de tórax en un chico, concretamente. Pero una cosa que médicamente particularmente me atrae mucho y que el arte consciente o inconscientemente fue registrando muchas veces, fue el hecho de que muchas veces la clínica médica puede encontrar diagnósticos médicos a partir de las obras de arte. Porque justamente el artista, una de dos, o bien representó un paciente enfermo o una patología determinada porque así lo quería hacer, y así transmitía esta enfermedad o este concepto de salud o enfermedad, y otras veces el artista no fue consciente, simplemente representó en un personaje determinado lo que veía. Y lo que hoy nosotros, con ojos de clínica médica, podemos a veces a través de la semiología encontrar ciertos signos, a veces algún síntoma expresado a través de la obra de arte, que nos permita hacer un diagnóstico tal cual lo hacemos en nuestro consultorio. Bueno, yo le traje un popurrí de algunos cuadros en donde uno pueda establecer algún tipo de diagnóstico médico. Solo como ejemplo, hay muchos más. Por ejemplo, un grabado, una escultura, perdón, egipcia, que ya tiene 3.500 años, que nos muestra una práctica de la época en la que hay un grupo de coreutas acompañados por un arpista, y en el cual podemos evidenciar que todos estos eran ciegos. Esto es constatable por registros históricos, pero el arte, el artista en este caso, nos muestra a todos estos artistas que se los evidencia carentes de la visión, y que nos permite reflexionar acerca de una cosa de la sociedad egipcia antigua, ¿no? que hacía a una práctica de colocación laboral, de recolocación laboral, a gente con alguna discapacidad. En este caso, un ciego podía dedicarse al arte de cantar o de tocar un instrumento. De hecho, eran muy requeridos en las distintas cortes faraónicas. Y por otro lado, desde el punto de vista médico, también se ve una cierta situación pintoresca, como es que todos portan un abdomen más bien prominente, que nos habla de una práctica de vida bastante sedentaria en estos individuos, y coherente por el hecho de su profesión y de su limitación por la visión. Pero tal vez la patología que más ha sido representada en el arte pictórico hayan sido los enanos. El enanismo, saben ustedes que, como este enano de Velázquez, muchos enanos fueron agrupados y contenidos en las cortes reales como bufones, porque en esta práctica real, en esta época, los distintos reinos europeos tenían la práctica de coleccionar, entre comillas, monstruosidades, gente con alguna malformación, como divertimento.
Y el enano muchas veces era el bufón de la corte. Bueno, enanos hay muchísimos en el arte mostrados, pero yo traigo algunos para reflexionar acerca de algún aspecto médico y cómo el arte nos puede comunicar cierta patología. Por ejemplo, este enano, pintado por Bronzino, el enano Morgante, era un enano con nombre y apellido porque tenía una historia y porque fue muy famoso este enano. Fue representado en varias esculturas y podemos buscar la historia de este personaje histórico de la corte. Bronzino nos pinta a Morgante desnudo y el pudor del artista solamente hace de que solamente oculte el pequeño espacio que puede ocultar el vuelo de una mariposa, pero la desnudez de este enano, tanto de frente como de espalda, nos permite evidenciar claramente la patología acondroplásica de este tipo de enanismo. Pero tal vez el cuadro referido a enanos más paradigmáticos sea Las Meninas de Diego Velázquez, en la cual hay mucha medicina para discutir en este cuadro. Solo nos vamos a referir a los enanos presentes, que son dos, los de la extrema derecha. Uno de ellos, María Bárbara Asquín, una enana acondroplásica alemana, también llamada Maribárbola, y un enano italiano, Nicolás Pertusato, que fíjense ustedes la diferencia entre uno y otro. Maribárbola es una enana acondroplásica y Pertusato es lo que llamamos un enano proporcionado. ¿Por qué? Porque es un enanismo de tipo hipofisario, por insuficiencia de hormona de crecimiento. Aquí Velázquez nos muestra a dos enanos característicos con dos patologías totalmente distintas de enanismo. De hecho, si vamos a hilar un poco más fino, distintas obras de arte nos muestran distintos tipos de enanismo médico. Por ejemplo, Caroline Crayami es la representante de un enanismo, el llamado enanismo primordial, los enanos más pequeños que existen, estas personas que tienen una cara también llamada cara de pájaro, no llegan a más de 50 centímetros de estatura. Y esta Caroline tuvo una triste historia, que también los invito a que busquen, la persona que desde muy chiquita se ganó la vida viviendo en un circo, como una monstruosidad y una situación llamativa que era mostrada en los circos de la época. Otro enano o otro tipo de enanismo distinto es el que nos muestra Samarcoa y Zabala en este Favorito del Rey, el cual vemos un enanismo distinto a los anteriores, un enanismo donde los miembros son normales, lo que está cortado es el tórax, con un tórax en tonel, importantemente ensanchado, con la ausencia de cuello, en fin, distintos tipos de signos que nos muestran lo que hoy se entiende como la enfermedad de Morquio, una enfermedad congénita, un enanismo congénito. Fíjense ustedes, en tres obras de arte encontramos 4 enanismos totalmente distintos desde el punto de vista médico uno de otro. Otras veces el arte no es tan evidente. ¿Qué pensarían ustedes de esta mujer, una bella mujer para los conceptos de belleza de la época, que era perteneciente a una casa real, con una fortuna importante? Esta era una mujer muy inteligente, hablaba 6 idiomas, era una eximia jinete, y hasta ahí no tenemos ningún dato de salud, ¿no es cierto? Mirando el cuadro, uno no puede encontrar mayormente ningún signo. Bueno, esta mujer era Juana la Loca. Obviamente a veces el arte no nos muestra, en este caso, la patología mental, a pesar de que hoy la locura de Juana la Loca históricamente está en revisión, porque hay muchas cuestiones de intereses palaciegos que la condenaron a una locura a esta mujer. Lo concreto es que la salud mental también ha sido expresión de muchos artistas y que hoy encontramos el diagnóstico a través de estas obras.
De hecho, la locura tuvo una concepción y un tratamiento muy distinto en las distintas épocas y en las distintas culturas. En la antigüedad, en lo que hoy entendemos como un loco, como un alienado mental, era un poseído por el demonio. Y de hecho el tratamiento era como tal, muchas veces condenado a muerte, en general exorcizado, tratado más como un delincuente que merecía una pena de muerte que como un enfermo. De hecho, si miramos el detalle de esta obra, vemos que estos exorcizados están expeliendo demonios por la boca, producto de lo que hablaban, ¿no? de este discurso alocado. Por supuesto estaban maniatados, porque como le decía, el tratamiento era más cercano a un delincuente que a un enfermo. La locura transitó como enfermedad y expresada en el arte de esta manera durante muchas centurias, hasta que en el 1700 un padre de la psiquiatría, Pinel, Philippe Pinel, trae una concepción distinta del loco y que es expresada también por el arte. En este cuadro, Philippe Pinel liberando enfermos mentales en la Salpêtrière. La Salpêtrière era un hospicio, un hospital muy prestigioso en la época, que albergó durante muchos años a los locos. Y como se ve en el cuadro, pintado por Fleury, los locos tenían un tratamiento, como decíamos anteriormente, de reclusión. Muchos de ellos estaban engrillados, como se ve en el cuadro, abandonados a su suerte. Y Philippe Pinel viene a romper con este criterio, viene a instalar la idea de que el loco es un enfermo y como tal debe ser tratado y debe ser liberado bajo determinadas pautas, por lo menos de sus grilletes. Tanto fue el revuelo que generó en la mentalidad que tienen ustedes, una mujer que está al lado de Philippe Pinel, está arrodillada besándole la mano, ¿no? Situación que besar la mano en esa época solamente era ejercido para los reyes o para el papa. Ese era el tratamiento que veía en este médico estas pacientes. Bueno, expresiones de locura, como les decía, hay muchas. Hay una que a mí me gusta mucho, que es este cuadro de Bouguereau, Orestes, perseguido por las voces que él siente en su cabeza, ¿eh? Y que me parece muy, muy, muy gráfico la cara de este individuo que padece estas voces, que son las moiras que lo están persiguiendo, y esas voces que lamentablemente muchos enfermos mentales escuchan y que en este caso son comunicadas a través del arte. Otras patologías que tienen un componente psiquiátrico, pero que tienen un gran componente somático también, como por ejemplo el alcoholismo, han sido también pintadas por infinidad de artistas. El alcohol y el alcoholismo como enfermedad ha sido visto y mostrado y comunicado desde muchos ángulos distintos. En este caso, un cuadro de José de Rivera, Sileno ebrio, el cual ya nos comunica con el nombre de la obra, la enfermedad. Ya la comunicación está en la misma obra, Sileno está ebrio. Y por si había alguna duda, el artista nos lo muestra en un escenario donde hay compañeros y faunos que están en un proceso de festejo y de bebida, la cual los va a llevar inevitablemente a un alcoholismo agudo. Pero aparte del alcoholismo agudo, fijémonos un poquito en detalle a este Sileno, a este semidios o este dios menor del alcohol. Este Sileno tiene una distribución o una ausencia de distribución de vello piloso secundario bastante marcada. Es prácticamente lampiño, con una ginecomastia importante, lo que este estado de lampiño y sumado a su ginecomastia nos puede hablar de un trastorno endocrino, sumado a un abdomen globuloso, distendido, que seguramente responde a un cuadro ascítico, producto de esta falla hepática, nos muestra a un sileno no solamente ebrio, producto de un alcoholismo agudo, sino también a un alcoholista crónico, a una enfermedad crónica de alcoholismo.
Pero tal vez, para mi gusto, en lo que hace al alcoholismo crónico, Caravaggio, el maestro del claroscuro, ha pintado a muchos Bacos en este caso, y a muchos de ellos los ha mostrado con ciertas características que me parecen, desde el punto de vista médico, muy interesantes. Por ejemplo, veamos a este Baco enfermo. Baco está enfermo. Y si viéramos a este Baco como un paciente que se presenta en nuestro consultorio, y viéramos la facie que tiene este Baco, en este detalle, podríamos decir médicamente que, bueno, Baco tiene unos labios muy pálidos, que seguramente puedan responder a un cuadro anémico. Por otro lado, Baco tiene sus conjuntivas, las escleróticas, eh, con un tinte amarillento, lo que seguramente pueda presuponernos una patología biliar, hepatobiliar. Y si miramos el gonion de su maxilar inferior, el ángulo de su maxilar inferior, vemos que en la zona del gonion hay una pequeña elevación, una pequeña globosidad, lo que muy posiblemente sea compatible con una hipertrofia parotidia. Y si encontramos en un paciente signos compatibles con anemia, patología biliar, hepatobiliar e hipertrofia parotidia, ¿qué diagnóstico presuntivo podemos hacer sino el de alcoholismo crónico? Cuanto más si el paciente es Baco, el que nos consulta. Siguiendo con la línea de Baco, también con Caravaggio, Caravaggio nos presenta otro Baco, en este caso Baco triunfante, el cual les doy unos minutos, unos segundos para que recorran la imagen de este Baco triunfante, a ver si uno encuentra algún signo relacionado con el alcoholismo. Bueno, fijémonos que vamos a ver un detalle, más allá de las fases y demás, hay un detalle en la copa que me llama a mí particularmente la atención. Por un lado, bueno, más allá de las uñas sucias, que era bastante frecuente de ver en, en la gente retratada en la época, que se pintó este Baco triunfante, pero fíjense ustedes la copa de vino, la superficie del vino, ¿eh? Esta superficie ondulante, donde hay pequeñas ondas que responden a alguna vibración, algo que está vibrando, y que no es el medio, el entorno de este cuadro, porque fíjense que en el detalle de la jarra, que está sobre la mesa en la que reposa Baco, la jarra con el vino está en perfecta calma, con lo cual esta copa que está ondulante, esta ondulación responde a una pequeña vibración, a un temblor fino de Baco, lo cual este temblor fino también es compatible con algún proceso polineuropático, producto de este alcoholismo crónico. Es un detalle que seguramente Caravaggio no lo tenía muy en claro, pero evidentemente eligió a un modelo para representar a Baco con antecedentes de etilismo crónico seguramente. Bueno, para pasar a otro género, a otra época y a otro estilo de arte, acá les presento a un artista, William Utermohlen, quien ya fallecido, quien lo vemos en dos representaciones. Una a la izquierda en un autorretrato, el cual nos permite conocerlo, y otra a la derecha con un dibujo de un rostro desdibujado, que tal vez si uno analizara este cuadro sin conocer, sin tener ningún otro dato más, uno podría decir que el artista es un pintor surrealista, salvaje, que ha mostrado con toda crudeza algún proceso de desorganización en un individuo o en una sociedad a partir de un rostro. Y bueno, podríamos especular mucho acerca de esto. Pero a veces es interesante estudiar la historia, conocer un poco la historia tanto del artista como del proceso. En realidad, este artista Utermohlen venía quejado de ciertas dolencias, consulta a su médico, y después de unos estudios, en 1995, a este artista se le diagnostica una enfermedad de Alzheimer. Y una cosa interesante en el artista y en su obra
fue que a partir de este diagnóstico, Utermolden comienza a autorretratarse año a año, sistemáticamente se hace distintos registros. Y miren ustedes, en una compilación de sus autorretratos, uno puede encontrar un dato muy interesante desde el punto de vista médico. Cómo el artista fue registrando la forma en que él se autopercibía, cómo él, a partir de su enfermedad, a partir de la evolución de su enfermedad, va desdibujando la percepción de su propio rostro, y así lo va registrando. Con lo cual, la obra de arte, en este caso este artista, representa una especie de diagnóstico complementario de su enfermedad, más que interesante. Pasemos a otro tipo de patologías, como puede ser en este caso las patologías heredofamiliares. En este caso vemos distintos cuadros de Carlos V, pintado por Tiziano, de Felipe IV, pintado por Velázquez, y de Carlos II, pintado por Coelho, abuelo, padre e hijo de una casa real, de la cual hoy sabemos que, especialmente a partir de Carlos II, que padecía de una infinidad de trastornos, esto respondía a una enfermedad heredofamiliar que es el síndrome de X frágil, que, como les decía, consta de un montón de anomalías, muchas de ellas registradas en la historia de estos reyes, y que vemos en el detalle, por ejemplo, la cara de cada uno de estos personajes, aparte de tener la similitud por ser familiares, 3 generaciones sucesivas, todas padecientes de un prognatismo importante, una de las características fisonómicas de este síndrome de X frágil. Otras veces, el artista también que se autorretrata muestra determinados detalles, como en este caso un pintor polaco que se hace autorretratos y que, si vemos los detalles, este pintor y paciente también, padecía de una ptosis palpebral, párpado superior caído, y que uno ve en el transcurso de los distintos autorretratos cómo fue evolucionando esta patología palpebral del párpado. En otros casos, por ejemplo, Ferdinand Hodler, que se ensimismó en su obra hacia la muerte. Fue un retratista que retrató a la muerte prácticamente en el corpus de su obra, siempre ha pintado personajes muriendo o la muerte visitando a los personajes. Y particularmente cuando su esposa entra en un proceso final a partir de una enfermedad crónica, Hodler se obsesiona con la muerte de su esposa y la retrata sistemáticamente y paulatinamente, a punto tal que tiene muchos retratos de su esposa moribunda y ya muerta, y como le decía, a punto tal de que una vez muerta, el artista retiene el cuerpo de su difunta esposa unos días para seguir pintándola aún muerta. Bueno, otro aspecto de la comunicación, en este caso de la muerte, entre la medicina y el arte. Pero más allá de los diagnósticos que nosotros podemos establecer a partir de este ojo clínico, podríamos decir, y de la comunicación de los mismos, podemos ver distintas obras de arte donde también hay aparición de nuevos tratamientos, como los nuevos tratamientos que se imponen en la sociedad van recalando y calando en la sociedad a través del arte. Por ejemplo, en este caso, Jules Adler nos muestra una nueva práctica para la época, que eran las transfusiones de sangre. Una de las primeras transfusiones, y en este caso, se está transfundiendo a esta paciente con sangre de cabra, donde podemos ver a la cabra, la exsanguíneo transfusión que se está haciendo a la cabra, y a todo el personal médico que está cronometrando este proceso. Otros avances en la medicina, como puede ser el de la radioterapia, cuando nació el descubrimiento de los rayos X, rápidamente se les implementó no solo como método diagnóstico, sino como tratamiento, como método terapéutico. En este caso, Georges Chicotot tiene una historia muy particular. Chicotot
Primero fue artista, y un eximio artista, pero después fue médico, y se dedicó justamente a este tipo de tratamientos de radioterapia. En este caso, el médico que está pintado en su obra es el mismo, el doctor Chicotot, que se pinta a sí mismo haciendo un tratamiento de radioterapia a una paciente con cáncer de mama, uno de los primeros tratamientos radiantes que se implementaron en la época recién aparecidos los rayos X. Pero para poder avanzar en la medicina, obviamente hay que aprender a comunicar enseñando. Los pares, la formación médica requiere de comunicación, obviamente. Y un cuadro que es emblemático tal vez para la medicina es la lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt, en donde se muestra a este catedrático mostrando en un cadáver una lección de anatomía a sus discípulos. Pero una cosa pintoresca que me enseñó el profesor Bussi, que me hizo notar el profesor Bussi, es acerca de un detalle muy puntual de este cuadro, de esta lección de anatomía entre comillas. Porque si vemos el detalle, el doctor Tulp está sosteniendo con una pinza el músculo flexor de los dedos, el músculo flexor de los dedos. Y simultáneamente está en una posición de la mano izquierda bastante característica, bastante llamativa. En realidad, si nos detenemos un minuto a reflexionar en esto, el doctor Tulp está mostrando con su mano la posición que adoptan los dedos cuando el músculo flexor de los dedos se contrae. En realidad, el doctor Tulp no estaba dando una lección de anatomía, estaba enseñando cómo funcionan los músculos, en este caso el músculo flexor. Con lo cual deberíamos renombrar este cuadro y nombrarlo como debe ser, una lección de fisiología y no de anatomía. Una nota de color acerca de esto de la comunicación y la enseñanza. Pero también la comunicación prima en la relación con los pacientes, obviamente. Cuánto hay ya escrito para estudiar y para seguir reflexionando acerca de cómo nos comunicamos con nuestros pacientes, cómo se comunica la sociedad con la comunidad médica, y cómo el arte ha expresado en distintas obras la forma de esta comunicación. Yo traje un par de cuadros solamente para que nos queden en la reflexión. En este caso, un pintor, Jan Steen, quien tiene la práctica en su obra de haber pintado muchos médicos asistiendo a la práctica de la relación médico-paciente. Yo traje solamente dos cuadros. El de la izquierda, en la que vemos al médico asistiendo, revisando a la paciente, donde se lo ve, le está tomando el pulso, está dialogando con la paciente, en un ambiente rodeado de un ambiente medio cordial, casi festivo. Y en el cuadro de la derecha, otro momento de la relación médico-paciente, donde la paciente en este caso está más convaleciente, en donde el médico está siendo asistido, agasajado, bien tratado por el entorno, y en una fase casi social, podríamos decir, de la práctica médico-paciente. Pero no todas las prácticas son así. Muchas veces el arte nos muestra otras facetas de la relación médico-paciente. Aquí volvemos nuevamente a Thomas Rowlandson, donde nos muestra en un grabado también caricaturesco una situación muy pintoresca y puntual. En este caso, el médico del pueblo asediado. Y este médico que está recluido en su casa, asediado por los pacientes, muchos de ellos tullidos, reclamándoles, vaya a saber qué historia, y en la que el médico se defiende o toma una actitud más bien activa y violenta, en la que está con un enema agrediendo a los pacientes o defendiéndose de estos pacientes que lo están reclamando. Una situación que para analizar el tema de la comunicación institucional o médico-paciente da para reflexionar mucho. El otro cuadro que les trae es un cuadro bastante oscuro, pero que me parece muy importante y muy interesante, ¿no? En este caso, John Collier nos muestra a principios del siglo XX un cuadro que me parece que resume en gran medida la temática que nos toca en el día de hoy, que es el de la comunicación. Analicemos un poquito a los personajes.
En este caso vemos a un médico que seguramente ya habló, que dio su diagnóstico, que espera silencioso y hasta evita la mirada directa con el paciente, dándole tiempo a que el paciente internalice, digiera lo que le ha dicho. El paciente que se encuentra atónito, con una cara de desconcierto total, que seguramente escuchó algo que no se lo esperaba, o si lo esperaba no lo quería escuchar. Y que encima nos mira a nosotros estupefacto, esperando tal vez una respuesta, una palabra de aliento de parte de nosotros, que nos involucra a nosotros en esta comunicación entre paciente y médico, y que nosotros estamos, yo por lo menos me siento comprometido con esta mirada, y me siento dentro de esta escena bastante lúgubre, ¿no? Pero que es parte también de la medicina y parte de la relación con los pacientes. Pero bueno, más allá de este cuadro que me parece a mí, para mi gusto, muy emblemático y muy interesante para analizarlo, no quería terminar con esta imagen tan sombría, y quería traer una nota de color también interesante, como para mostrar también cómo a veces es al revés, la enfermedad la que condiciona el arte o la que modifica el arte, y para ello traigo la obra de Van Gogh. En este caso lo vemos a Van Gogh en un autorretrato a la izquierda, y uno de los cuadros más famosos, emblemáticos y característicos, que es el Dr. Gachet. Y para explicar esto, permítanme contarles un poquito quién fue el Dr. Gachet, porque esta obra de Van Gogh tiene un poco de historia, un poco de medicina y bastante de toxicología. El Dr. Gachet fue un médico tratante durante las internaciones que padeció Van Gogh. Y Van Gogh, en agradecimiento, pinta a este Dr. Gachet, lo pinta 2 veces, en 2 retratos muy similares, con una mirada lánguida, siempre apoyado en una mesa, y en las 2 oportunidades los pinta rodeado de libros y con unas flores arriba de la mesa. Y ojo, no cualquier flor, con una rama de una planta en flor que hoy podemos tipificar como la Digitalis purpurea. La Digitalis purpurea es una planta cuya conocimiento ya desde antiguo se lo utilizaba terapéuticamente, porque de esta planta todavía hoy se siguen sacando los llamados digitálicos, de ahí por el origen de la planta, la Digitalis purpurea. Los digitálicos hoy se lo utilizan como cardiotónicos, como sustancias para el tratamiento del corazón. Sin embargo, en la época de Van Gogh se los utilizaba para un sinnúmero de circunstancias. En el caso de Van Gogh se lo usaba para el tratamiento de las convulsiones que él padecía. Ahora, los digitálicos son drogas que, como les decía, terapéuticamente hoy se siguen usando, pero que tienen el riesgo, como cualquier medicamento, que a dosis excesivas pueden generar una intoxicación, la temida intoxicación digitálica. Esta intoxicación se puede dar bien por una dosis importante, o bien porque estos fármacos, como tienen una eliminación muy lenta, pueden tener una acumulación frente a un tratamiento prolongado. Y es lo que muchas veces ocurre con estos pacientes que toman crónicamente esta medicación. ¿Cómo se presenta el paciente intoxicado con digitálicos? El paciente tiene la característica de nombrar, de comentar una sensación, una situación que le llama la atención a los pacientes y que nos tiene que alertar a nosotros los médicos. El paciente lo que primero refiere es que él lo que ve, todo lo que ve, lo ve teñido de un color amarillo, como si tuviera delante un cristal amarillo. Todo lo ve teñido de amarillo. Y otra circunstancia muy característica de la intoxicación digitálica es que cualquier objeto luminoso, estos pacientes intoxicados lo ven rodeados de un halo neblinoso, como con luz, como una situación que irradia acerca de estos cuadros bien iluminados. Bueno, dicho esto acerca de la intoxicación digitálica, cuando nosotros miramos algunos cuadros de Van Gogh, como estos, Una noche estrellada, o estos interiores
de los cafés, de los distintos bares a los que frecuentaba Van Gogh, y vemos estas imágenes tanto de las estrellas, la luna, como de las farolas, teñidas de amarillo, con un halo que las envuelve, sabiendo que Van Gogh tomaba digitalicos por esta indicación médica. Hoy podemos entender médicamente que muy posiblemente muchas de estas situaciones que veía Van Gogh y que las registraba en sus obras eran producto de una intoxicación digitálica. Y de hecho, hoy podemos a veces conjeturar o especular acerca de en qué medida habrá influido la medicina, y en este caso la enfermedad, y los fármacos que se utilizaron en el artista para tratar su enfermedad, en qué medida habrán influido en el arte, en el famoso periodo amarillo de este artista. Bueno, con esto he querido mostrar el comienzo de lo que puede ser los distintos aspectos que llevan al estudio, al conocimiento de la comunicación relacionadas entre la medicina y el arte, cómo una influye sobre la otra y cómo una sirve como herramienta para la otra para transmitir un mensaje o mostrar una situación. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Mi nombre es Antonio Werner y soy profesor consultor honorario del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Y junto con el director del servicio, el jefe del servicio, el profesor Eduardo Scarlato, hemos creado un espacio de humanidades médicas que dimos en llamar Curarte, a través del cual tratamos de vincular, de investigar y difundir las relaciones entre las actividades artísticas, especialmente plásticas, con actividades médicas, con todo lo que hace a la salud. Así que dentro de ese espacio de humanidades médicas, lo que voy a intentar transmitirles a ustedes es la relación entre las artes plásticas, esencialmente la pintura, como forma de comunicación a través de las patobiografías. Entonces empecemos a definir qué es una patobiografía. Bueno, es muy simple, es la reconstrucción de la historia clínica de un personaje pasado, generalmente un personaje célebre, donde importa su historia clínica, a través de distintos testimonios que nos han dado sus contemporáneos o la historia para poder reconstruir la salud de esa persona y la enfermedad. Anatole France, respecto a los cuadros, decía que un buen retrato es una biografía pintada. Algunos se han traducido a las letras y algunas de estas patografías han sido sintetizadas en libros. El más famoso en la Argentina es de fines del siglo XIX, la obra de José María Ramos Mejía, importante médico, neurólogo y psiquiatra. Hoy un hospital de Buenos Aires lleva en su homenaje el nombre de Ramos Mejía. Fue un buen escritor importante y escribió un libro, La neurosis de los hombres célebres, dedicado especialmente a las Rosas y a los personajes que vivieron su época, que él había vivido a tiempo, por supuesto, comunitario, enemigo acérrimo de Rosas, así que es una biografía, una patobiografía en cierta medida tendenciosa. Luego en España hay una familia, padre e hijo, los Vallejo Nájera, el padre Antonio, escribió Locos Egregios, una compilación de patobiografías de personajes famosos en 1946. Ante el éxito que tuvo el hijo en 1977, un médico legista importante, también escribió una serie nueva de patobiografías que llamó también Locos Egregios, y en el cual incluyó personajes políticos como Hitler, el mismo Franco, personajes artísticos, literarios, pintores, etc. Tuvo mucho éxito, ambas versiones. Y en Argentina me atrevo a mencionar al libro que escribimos con el profesor Scarlato, Venenos en el Arte, en el 2015, que tiene un capítulo extenso dedicado a las patobiografías de pintores célebres que han tenido manifestación de su enfermedad a través de sus pinturas. ¿Cuáles son las fuentes de los datos para componer
una patobiografía, una historia clínica de un personaje importante. Primero la autobiografía, teniendo siempre la prudencia de tomarlo con pinzas, porque nadie, hay que ser muy honesto consigo mismo para escribir sobre lo que uno ha hecho de bien y lo que ha hecho de mal. En realidad la persona tiende a enfatizar lo bueno y a disminuir lo malo. Eso es una cosa natural y hay que tener esa prudencia. Las biografías pasa lo mismo. Las biografías pueden ser escritas por quien tiene afecto o ha conocido mucho a esa persona, o quien recurre a datos para escribirla, o quien incluso no tiene afinidad con la persona y la biografía es tendenciosa. Lo mismo a testimonio de terceros. Testimonio de terceros son opiniones vertidas en algún lado y que figuran generalmente en la literatura. La correspondencia es importante en algunos casos, especialmente el de Vincent Van Gogh, que en sus 20 años de actividad pictórica escribió a su hermano y mentor, a Theo Van Gogh, nada menos que 800 cartas. Están editadas, por lo menos 400 están editadas, en libros que son realmente de lectura interesantísima porque desnudan el alma compleja de Vincent Van Gogh. La iconografía, sin duda, es lo que vamos a ir viendo. Algunos pintores se han autorretratado, otros tenemos retratos de terceros, y finalmente lo más importante, que es reconocer a través de modificación en su estilo pictórico la influencia de alguna enfermedad, física o mental. Las necropsias, hay un caso muy importante, el de Caravaggio. Caravaggio muere, no se sabe bien por qué, muere en camino de Nápoles a Roma, un día de pleno verano. Se dijo que caminaba y había muerto por la insolación, por la desesperación de llegar a Roma. Pero bueno, finalmente a los 400 años después, un grupo de patólogos de la Universidad de Pisa hizo un estudio. Primero identificó los restos con el ADN de una persona descendiente, probablemente, que encontraron en Milán, con el mismo apellido, Merisi, que era el apellido de Caravaggio, y finalmente con eso identificaron los huesos, y después, a través de estudio de los huesos, y el carbono 14, que era exactamente la edad de Caravaggio, descubrieron que en los huesos se encontraban el testimonio de que había padecido de sífilis y que había padecido de saturnismo, porque el nivel de plomo que se encontró en los huesos, donde se conserva el plomo a través de los años, era mucho más elevado de lo que se podía esperar de una persona no expuesta. Y finalmente lo más importante, que son los signos en la obra artística. Fíjense, vamos a ver algunos modelos. Cuando el autorretrato se parece a un retrato. Acá tenemos este modelo que elegí de Van Gogh, que se hizo dentro de muchos autorretratos, de 1989, y un retrato bastante contemporáneo, 1886, de John Russell. John Russell fue un pintor impresionista importante, había nacido en Australia, después vivió en París, por supuesto, y finalmente se volvió a morir a Sydney, Australia. Pero fue muy importante, impresionista. Amigo de Van Gogh, lo retrató de esta forma, como ven acá, donde realmente hay un paralelismo muy importante, no solo en la fisonomía, en los rasgos anatómicos, la nariz afilada, la prominente arco superciliar, ¿no es cierto?, el pelo rojizo, la forma de la barba, sino además incluso la posición en un perfil de 3/4, pero lo más importante, es la expresión, esta expresión tortuosa que tenía, conflictiva que tenía Van Gogh con su vida interior y con relación con los demás, tormentosa, es exactamente representada en ambos retratos. Y en este caso el retrato valoriza, atestigua la validez del autorretrato. Este es Rubens. Rubens, un hombre, un caballero realmente cortesano, muy diplomático, un trato muy íntimo con los reyes de España y de los Países Bajos, de donde provenía. En realidad siempre tiene autorretratos y son todos como es decir, se ocupó de que su retrato lo identifique con esa característica de un caballero bien vestido, con ropas elegantes, con su sombrero como corresponde, y con una mirada, en este caso al ser un autorretrato, la mirada va al observador, pues está mirando al espejo. Y acá tenemos un retrato de él, donde la similitud es asombrosa, hecha probablemente por Anton van Dyck, no está firmado, o por algún
alumno de Rubens, que tiene un taller importante, y vemos que los rasgos anatómicos son exactamente iguales, solo que no nos mira, en este no está por qué mirarnos porque el retrato está hecho por un tercero, y lo más notable es que al representarlo sin sombrero vemos que era calvo, que él trató siempre quizás de que no se vea colocándose estos elegantes sombreros. También está despeinado, la barba también, y la ropa no es elegante, sino que parece una especie de campera o una manta de pelos que están mal peinados. O sea, no hay la similitud fisonómica es importantísima, realmente, pero la diferencia está en el complementario, ¿no? Cuando el autorretrato no es igual al retrato, este es un caso también muy característico de Jacques David, el pintor clasicista francés, un hombre muy ubicuo, había sido primero pintor de Versalles, de los Luises, después en la Revolución se hizo un revolucionario a ultranza, amigo de Robespierre, hizo los retratos de Robespierre, y cuando Robespierre finalmente es juzgado y guillotinado, también él tenía la misma pena, pero no lo encontraron, y al encontrarlo tiempo después ya había pasado un poco el momento álgido de la acusación de Robespierre, entonces lo pusieron en la cárcel, y estando en la cárcel se hizo este autorretrato. Fíjense que al ser un autorretrato es una imagen en espejo, con lo cual esta mejilla, ¿no es cierto?, no es la izquierda, es la derecha, porque se ve de esta manera. O sea, esta es la mejilla izquierda, donde, como lo pintó años después, un pintor norteamericano, Rembrandt Peale, que fue a París, David ya era muy importante, logra hacer este retrato, y donde ven que en este caso la mejilla izquierda presenta una seria simetría, se ha borrado el surco nasogeniano, tiene un edema en la mejilla, pero es muy evidente que acá hay una parálisis, y esto se debía a una lesión por arma blanca que evidentemente le había cortado el nervio, la rama bucal del nervio facial, ¿no? Era acá muy evidente. Fíjense en que él, para que no se vea, se hace iluminar, ¿no es cierto?, su retrato del lado derecho, de manera que el lado izquierdo, donde estaba la lesión, pasa prácticamente desapercibida. Incluso hay muchos retratos de él, siempre de perfil, tomados de perfil derecho, que era el perfil donde no se notaba la lesión. David siempre dijo que era una lesión de arma blanca debido a un duelo por una mujer que había tenido de joven, y en realidad sus biógrafos decían que no era cierto, que era una lesión accidental de una clase de esgrima. Bueno, a David le convenía más la historia, ¿no es cierto?, romántica de que había sido un duelo por amor. Pero bueno, acá tienen exactamente cuando el retrato no se parece al autorretrato. Acá hay razones por las cuales David se preocupaba de que no se lo viera. Pero si teníamos alguna duda, en forma tridimensional, en esta estatua hecha al final de casi de su vida, vemos que sí, cómo se nota esta lesión, esta parálisis, ¿no es cierto?, que tiene de la comisura labial izquierda. También, en cuanto hablamos de los signos progresivos de enfermedad del autor, creo que esto es muy explicativo, el caso de Claude Monet, que padecía de cataratas, lo cual le impedía reconocer las luces y el sol que tanto interesaba a un impresionista como él, y se operó. Le indicaron una operación que había andado bien en otro caso que él conocía, pero no le fue bien, supongo que las complicaciones infecciosas, quirúrgicas de la época serían bastante notables, con lo cual en realidad desmejoró. Y así como él pintaba en Giverny, su casa a 100 kilómetros de París, donde está el estanque con los nenúfares que tanto pintó, realmente aquí en primavera, porque son todas flores, este es el famoso puente japonés de su jardín. Fíjense cómo se va destruyendo la imagen, la imposibilidad que tenía para verla, para reflejarla a través del tiempo. 1899, 1922, y al final, 4 años después, ya directamente es un pastiche donde casi es difícil identificar el puente. Así que esta es la evolución de las cataratas, de lo que veía mal el pobre Monet. También hay que tener cuidado con no pasarse en la ambición de identificar signos patológicos en los cuadros, cuando en realidad pueden ser simplemente diferencias de la evolución de la técnica de un pintor. Este escritor español, López Piñero, en su breve historia de medicina, lo aclara. Algo paralelo sucede con las representaciones iconográficas, debido a lo cual incluso
Ilustres clínicos aficionados han identificado como alteraciones anatómicas meros rasgos estilísticos de un artista o de su época. Y se lo voy a ejemplificar también con la falsa discromatopsia de Eugène Carrier. Eugène Carrier fue un pintor contemporáneo impresionista, aunque su estilo no era impresionista, y que tenía como característica pintar todo en un tono monocromático, tipo sepia, como ven acá entre el naranja y el marrón, incluso su autorretrato. Todas las obras están pintadas así. Esto hizo que al final de su vida un oculista francés escribió en una revista médica sobre la discromatopsia de Eugène Carrier, que para él esto se debía a un problema visual que tenía Eugène Carrier. Bueno, al poco tiempo salió un lector que resultó ser el oftalmólogo, el oculista que realmente había atendido o que seguía atendiendo a Carrier, y dijo, no, esto no es así, Carrier no tiene ningún problema de discromatopsia, es simplemente el estilo que le gusta y que tenía mucho éxito con ese estilo. Incluso era muy apreciado por su colega. Pero de ninguna manera sufre de discromatopsia porque yo lo conozco y sé su manejo de los colores y su interpretación de los colores a través de mis exámenes. Así que acá hubo un abuso de explicación de por qué pintaba en esa forma monocromática. Bueno, estos son distintos pintores importantes en los cuales uno puede encontrar señales tanto en sus retratos o en sus autorretratos o a través de sus obras de signos patológicos que sirven para la patografía. Empezando por Rembrandt. Rembrandt, que es el nombre casi impronunciable, por suerte decidió llamarse simplemente Rembrandt porque dice que cuando fue a Italia a conocer los grandes pintores del Renacimiento, vio que el Correggio era el Correggio, que Tiziano era Tiziano, que Rafael era Rafael y Miguel Ángel era Miguel Ángel, y él dijo, voy a hacer lo mismo, y a partir de ahí firmó simplemente Rembrandt y quedó en la historia reconocido como Rembrandt solamente. Rembrandt era un fanático de autorretrato y nos legó más de 80 autorretratos en su vida, y siempre con todos los signos de lo que vivía en ese momento. Tenía como condición ser honesto consigo mismo y con los demás, con lo cual pintaba exactamente como había y se reflejaba tal cual como se veía, con todos los signos de envejecimiento y con todos los problemas temperamentales que pudo haber tenido en su momento. Fíjense aquí la arrogancia de un hombre joven de 22 años y uno de sus últimos, murió a los 60 y tantos años, uno de sus últimos retratos donde no oculta para nada el envejecimiento, la mirada triste, esta falta de porvenir o el fin cercano que se veía. Uno de sus más importantes cronistas, biógrafo Jacob Rosenberg, dijo, Rembrandt parece haber sentido que tenía que conocerse a sí mismo si quería penetrar en la compleja vida interior de otros hombres. Y esto lo llevaba a perder clientes, porque así como Rubens, por ejemplo, hacía autorretratos a gente muy importante y los hacía lindos, los hacía bellos y ocultaba sus defectos, no podía seguir con ese tipo de conducta. Rembrandt todo lo contrario, entonces pintaba a las personas tal cual eras y mucha gente no quiere verse tal cual es, sino que sí quiere verle tocada, ¿no es cierto?, como se puede lograr actualmente. Incluso uno mismo cuando ve muchas fotos siempre se queda con la que se ve más lindo o con menos defectos. Eso le llevaba a una pérdida de clientela. Bueno, entre sus retratos muy expresivos tenemos estos con algunos años de diferencia, donde este autorretrato apoyado, como lo llamó él, se lo ve arrogante, expresivo, feliz. En ese momento le iba muy bien, ganaba mucha plata, se había comprado una casa importantísima, vivía con su mujer, es decir, era un momento de profesional de mucho éxito. Y así lo evidencia, con esta arrogancia que nos está mirando casi sobre el hombro. Acá ya se lo ve en una posición parecida, autorretrato de Saskia, que fue su primer mujer, muy enferma de tuberculosis, murió joven, así que acá ya estaba enferma, entonces él la pone en segundo plano, ¿no es cierto? Parece una falta de educación, pero así era en la época, él delante y su mujer atrás. Pero su mirada ya no es la misma, su mirada es de preocupación, nos mira como diciendo, miren lo que me está pasando, o por lo menos esa es mi idea. Y estos se llaman trolls. Estos trolls eran pequeños cuadros que hacían los artistas de los Países Bajos, o pequeñas escenas, ¿no?
Y acá tenemos 4 con una típica expresión que no ocultaban para nada, al contrario, que expresaba su estado de ánimo en ese momento. Acá, evidente, tiene una cara de asombro, interpreto yo, totalmente. Acá tiene una cara de preocupación, tiene el ceño fruncido, acá está realmente preocupado. En esta tiene una cara de arrogancia, me está mirando por encima del hombro, casi como diciendo, ¿por qué me miran? Y en el último tiene una sonrisa, pero una sonrisa grosera, ¿no es cierto? Parece más de un alcoholizado que de una persona feliz. Bueno, en tantos retratos que él lo hacía con esa sinceridad, es posible encontrar datos de algunas enfermedades, algunos exagerados, como se opina de este trabajo de Espinel, publicado en Lancet de 1997. Espinel es un médico colombiano radicado en Estados Unidos, donde ha hecho su carrera, y que encontró todos estos diagnósticos que fueron muy criticados. Si uno sigue leyendo los Lancet posteriores, ve las cartas de lectores, muchos muy críticas, diciendo es una exageración, para mí estos son signos de envejecimiento y no de enfermedad. En primer lugar, ve que en este cuadro, que es uno de los cuadros de edad muy madura de él, 53 años, muere a los 63, una expresión realmente triste, melancólica, eso es cierto, nos mira preocupados, y encuentra dermatocalasia, que es el envejecimiento prematuro de la piel. Eso si es prematuro o no, es dudoso, pero lo cierto es que la madre, y él hizo retrato de la madre varias veces, una identificándola y otra usándola para algunos cuadros, la madre llama la atención también el envejecimiento precoz de la piel, lo que hace pensar que podía haber un factor congénito en esta característica de Rembrandt. Ahí también otras veces que ha pintado a la madre, siempre lo ha hecho con esa piel envejecida. La madre no era una mujer que no llegó a 70 años tampoco, era una mujer tan mayor. También ver rasgos de rosácea y rinofima, que fueron muy criticados, si estas manchas realmente corresponden a un efecto pictórico o son parte de una rosácea, y la rinofima también, si era parte de la fisonomía de él, tenía la nariz así, era una nariz con rasgos patológicos. Arteritis temporal, aún más discutido por los críticos del trabajo, que sería el relieve de la arteria más marcado. Santelasma y arco senil sí. Santelasmas, estos quistes de colesterol que aparecen en el borde palpebral, y por supuesto el arco senil, una persona que a los 53 años podía no tenerlo, no corresponde que lo tuviera. Y finalmente los rasgos de hipotiroidismo y melancolía, que también son un poco, si se quiere, fabulosos, porque habla de edema en los rasgos, el pelo de un hipotiroideo característico y la melancolía en el ánimo de una persona con esta patología. Así que bueno, esto fue lo de Espinel. Y luego otro equipo en este caso fueron cirujanos plásticos de Israel, presentaron este trabajo en un journal, que, tratando de evaluar si lo que decía Espinel podía ser cierto o no. Entonces tomaron en varias autorretratos sucesivos la distancia entre ambos ojos, interpupilar, y la distancia del cerramiento del párpado. Fíjense que tomaron toda una serie de retratos, de los 23 años hasta el último, los 63, hicieron este trabajo y no descubrieron ninguna diferencia. Se ha mantenido. Otro estudio de este autor Gannon, hizo con estudios químicos, hizo la evaluación de metales en las pinturas. Este es un cuadro que se llama Soldado con morro, y como ven, descubre la presencia de calcio, hierro, mercurio y, lo más importante, plomo en niveles elevados en las obras de Rembrandt, y eso les hizo pensar que realmente lo que Rembrandt padeció era el saturnismo. Era un individuo que pintaba con muchísimos colores brillantes, que precisamente son los que tienen más plomo, especialmente el amarillo, el blanco. Como podemos ver en una de sus obras más conocidas, La novia judía, en el cual vemos la profusión del uso de los colores brillantes, y que en este caso, por ejemplo, se ha medido que la profundidad de la capa de estos colores brillantes es nada menos que 2 centímetros. Como vemos acá, ¿no es cierto? Pintado
entre una espátula y un pincel grueso. De Rembrandt pasamos a Paul Klee. Paul Klee fue un exquisito pintor suizo, radicado en Alemania, hizo toda su carrera en Alemania, importantísimo, fue uno de los integrantes del Bauhaus, en la Escuela de Arquitectura y de Artes Aplicadas que fundó Walter Gropius en Weimar. Y no sé, es muy difícil clasificar su estilo, ¿no es cierto? Es algo de surrealista, algo de expresionista, pero es muy particular. Y cuando uno ve los cuadros no son grandes, son generalmente cuadros de poco tamaño. Acá ha hecho su autorretrato, en el cual vemos los rasgos anatómicos conservados, pero se ha hecho con los ojos cerrados. Quizás pertenece a una época cuando él sufrió mucho, sufrió la persecución de los nazis. En 1933 cerraron el Bauhaus, lo echaron a él de la cátedra que tenía la Universidad de Düsseldorf, y se tuvo que erradicar en Suiza, su país natal, cuando los nazis incluso quemaron sus cuadros luego de la exposición llamada El arte degenerado, precisamente en 1933. Él no fue muy feliz en Suiza, pese a que era su país natal, primero porque tenía ciudadanía alemana también, y los suizos no se la reconocían, no le otorgaron de vuelta su ciudadanía suiza, y él consideraba que Suiza, Berna, donde él residía, era una población muy de poco nivel artístico, como era en Alemania revolucionaria en cuanto al avance de las aplicaciones artísticas. Era como muy chacarero en Suiza. Así que tampoco fue feliz. Este segundo cuadro de su mejor época, para que apreciemos el manejo delicadísimo que tenía de la imagen y el color, hasta que empieza a sufrir. En 1933 hace un autorretrato que se llama Borrado de las listas, porque pertenecía a las listas en la cual fueron borrados de la actividad por el gobierno en Alemania. Y acá se lo ve, ¿no es cierto?, entonces con su bigote y su boca, ¿no es cierto?, en expresión totalmente de amargura, y ya su imagen sellada, ¿no es cierto?, borrada a través de esta cruz. Ahí comenzó su padecimiento. Y los padecimientos físicos los tuvo porque sufrió una severísima esclerodermia, esta enfermedad inmunológica, que tiene hoy la inmunotoxicología, sabemos que también su desarrollo se puede vincular con la exposición a ciertas pinturas y solventes, como es el caso de cualquier pintor de fama. Y acá vemos ya la acción de la enfermedad, las manos duras, la piel tirante, la nariz muy afilada, la piel tirante en la frente, el pelo lacio, todo esto son manifestaciones de la esclerodermia. En 1939 ya no puede, fíjense acá hay señales de la patología, la esclerodermia en su talento para pintar. Ya no podía pintar como los primeros cuadros que les mostré, sino que tenía que hacer rasgos duros, firmes, pocos, como este cuadro en el cual llamó Cautivo, y es su retrato rodeado de alambres, ¿no es cierto?, como si fuera un campo de concentración. Él se sentía preso, cautivo de la situación. Así como uno de sus, Arte y Fuego, uno de sus últimos cuadros, en el cual él se representa con esa cara, ¿no es cierto?, rígida y blanca de la esclerodermia. Acá hay un hombre que camina hacia un destino sin corazón, no se sabe hacia dónde, todo es muy expresivo, pero con estos pocos rasgos. Y encima los rasgos de la cara están definidos por 3 letras, T o D, la palabra Tod, que en alemán quiere decir muerte. Ese es el drama íntimo que vivía Paul Klee, que acá lo tenemos ya avanzado al final de su vida, los rasgos de esta cara tirante, inexpresiva, con signos de disgusto, de dolor. Y acá se hizo, en esa época ya manejaba solamente un crayón, así que sus últimos dibujos son con crayones, y acá este autorretrato lo identificó como, lo llamó Máscara Dolor, 1940, el año en que murió. Así que ya estaba muy mal, y acá realmente se presenta con ironía y tristeza, exactamente con la misma expresión, la nariz afilada, el pelo caído, tal cual como él se veía, pero la expresión es realmente dramática. O sea, cómo seguir la patología de una persona a través de sus obras, muy manifiesto. Otro crayón de los últimos años lo llamó Súbitamente Inmóvil, el cual es como un bloque de piedra en el cual ya ni siquiera tiene la mano, tiene como una especie de muñón. Y uno de los más expresivos se llama de Gestalter, el creador, también al final de su vida, en el cual se representa a sí mismo
con una cara enojado, está enojado con su destino, ¿no? Está enojado con lo que le ha pasado, con su enfermedad, y la cual la manifiesta con estas manos absolutamente en forma de garra, que ya no podía mover, que ya no le servía. Y un cuadro también de 1939, interesante, porque es el cementerio, es el futuro que él se ve venir, en el cual tenemos los característicos cipreses, las tumbas, un cajón que espera ser incinerado. Y lo notable es que si este cuadro, que no nos dice más que esto, lo damos vuelta, vemos su autorretrato, sin la menor duda. Así que ese era el grado de angustia existencial que vivía Paul Klee y que se manifestó en sus cuadros. De las últimas fotos de él vienen las manos, ya son como garras duras, no las puede mover, la piel muy tirante, y la cara lo mismo. Bien, Pierre Auguste Renoir fue uno de los grandes pintores impresionistas franceses, el cual fue un modelo de poder superar las discapacidades, especialmente la que sufrió él por padecer una severa artritis deformante. Él empezó a los 50 años aproximadamente. Primero tuvo un accidente de tránsito manejando una bicicleta, se cae mal, se fractura el brazo derecho, que era diestro para pintar, y tuvo que aprender a pintar con el izquierdo, de lo cual jamás se quejó, al contrario, decía, qué feliz, qué bien que pude aprender con el brazo izquierdo. Incluso cuando van a ver en los últimos momentos ya de su vida totalmente tullido, recibía visitas de amigos famosos, Picasso, Cézanne, etcétera, que lo veían y se asombraban de que cómo podía seguir pintando en esas condiciones. Él siempre estaba contento, él siempre decía que lo más importante era la belleza del arte, poder continuarla. Pero por supuesto en sus obras se van notando la forma en que va cambiando su capacidad de pintar como él quería. En su época de mayor esplendor, antes de la enfermedad, era un apasionado de la relación entre el sol y la sombra, como estos pasajes de la luz a través de las plantas, como el molino de la Galette, ¿no es cierto?, el baile, que todo está así teñido de estas manchas de una forma excepcional. Así que él pintaba siempre cosas bellas, decía que para cosas tristes bastante había con la vida, así que él pintaba chicos, jóvenes, especialmente el desnudo que lo apasionaba, pero siempre con esa visión positiva y feliz, como ven acá. Realmente son una maravilla. Y ahí tiene ya, cuando está avanzada su afección, muñones atados, muy dolorosa, tanto que se había inventado una especie de artefacto para que la sábana no lo tocaran, porque hasta el roce de la sábana le provocaban dolor. Pero como buen impresionista, pintaba al aire libre, ¿no es cierto? La característica de los impresionistas era la imagen, el color, la luz, no tanto el dibujo, obviamente. Entonces él tenía una silla de rueda, con la cual se transportaba hasta el jardín de su casa para pintar al aire libre cuando podía. Acá, ya avanzada la edad, lo vemos con estos muñones, con los cuales para pintar tenía que fijarse, atarse los pinceles a la mano. Tenía un ayudante al lado porque él continuamente tenía que cambiar de pinceles, se le secaba la pintura con lo que tardaba en poder pintar. Entonces, su trazo también manifiesta esas imposibilidades. Fíjense que para pintar, estas son dos versiones de las grandes manistas. Para pintar la última, cuando ya está muy afectado, él muere en 1919, al principio, en 1918, un cuadro de grandes dimensiones, él no podía bajar o subir él mismo, no podía salir de silla de rueda, entonces necesitaba que el cuadro, ¿no es cierto?, en el atril subiera y bajaba. Y como era muy grande, se inventó un sistema con poleas en base al sistema de los pedales de una bicicleta, con lo cual él podía subir o bajar el cuadro. Fíjense en la diferencia de estilo, la diferencia en el manejo de los colores, en el dibujo ostensible, entre el mismo tema pintado en su época de esplendor y en sus últimos años. El trazo es más grosero, rápido, no puede manejar la cantidad de colores, solamente se preocupa por la fisonomía. El resto es todo absolutamente más borroso. Hay una enorme diferencia entre Renoir sano y Renoir con esas manos.
Lo mismo acá, en la lectura, un tema que le fue afín, igual que en las lecciones de piano. Una cosa son estas niñas y otra estas jóvenes. Siempre lo que le quedaba de utilidad, ¿no es cierto?, de discriminar con las manos, lo utilizaba para las fisonomías. El resto también empieza a tener esa pintura borrosa, rápida, y que le costaba mucho a Renoir. Un investigador patobiógrafo danés, Pedersen, una vez hizo este análisis químico de la cantidad de plomo en un cuadro de Renoir, eligió y un cuadro de Manet. Ambos amigos, ambos impresionistas, ambos interesados en utilizar colores con metales, colores brillantes, para poder interpretar lo que es la luz solar. Y lo notable es que en el cuadro de Renoir descubrió muchísima más concentración, más elevados los niveles de plomo que en el cuadro de Monet. Bueno, eso hace pensar y relacionar también el desarrollo tan grave y acelerado que tuvo de la artritis deformante por exposición a estos inmunotóxicos, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Bueno, su frase preferida, y así lo definió su hijo, Jean Renoir, que hizo una película sobre el padre: el dolor pasa, la belleza queda. Con esto se ha definido esta vida de superación que tuvo, que nunca se quejó de nada y siguió pintando hasta su último momento. Incluso cuando murió dejó un cuadro inconcluso. Y llegamos finalmente a Miguel Ángel. Miguel Ángel, hay muchísimos elementos patobiográficos. Fíjense, hay fuentes literarias, él mismo, porque él mismo le gustaba la poesía, llevaba una especie de diario y cada tanto escribía en él mismo con poemas para expresar su situación, y muchísimas veces expresa sus enfermedades, sus accidentes y cómo se sentía. Y Giorgio Vasari, que aparte de ser amigo de él, Giorgio Vasari fue quien escribió una interesantísima y muy completa biografía de los pintores contemporáneos de él, los cuales uno era Miguel Ángel. Y las fuentes pictóricas son también muy interesantes. Miguel Ángel no se hizo un autorretrato, muy poco se conoce, pero sí hay ciertas obras de él donde aparece su semblante, generalmente quejoso, de la angustia que él vivía también. Era un hombre reconcentrado, algunos lo llamaban incluso hasta violento, peleador, porque defendía su intimidad, totalmente reacio a las comunicaciones sociales con los demás, no tuvo familia, es decir, un hombre en solitario, reconcentrado en su trabajo, trabajaba 12 horas por día sin parar durante toda su vida, y vivió 89 años, y sin dejar de pintar, y sin que se vea, esto es más interesante, no se encuentran signos de patología en la evolución de su pintura. Hasta último momento, digamos, pintó con la misma calidad. Quizás se nota en la obra escultórica, sus últimas obras están sin terminar, ¿no es cierto?, como la Piedad no terminada, y no se sabe bien si no las terminó porque no quiso, él dejaba una obra y la tomaba mucho después, o realmente le era muy dificultoso, ya que también padecía una artritis deformante, utilizar el cincel y el martillo para esculpir, pero no para la pintura. Y Rafael, mencionábamos, Rafael fue un testigo ocasional e importantísimo para conocer la patología que afectaba a Miguel Ángel. Fíjense, este es uno de los más famosos frescos murales de Rafael Sanzio, que está en la estancia del Vaticano, la estancia de la Señoría. Antes de entrar a la Capilla Sixtina tiene que pasar por esta magnífica obra de Rafael. Esto es una obra muy grande, ocupa toda una pared, y es la reunión se llama la Escuela de Atenas, y es la reunión de filósofos, artistas, matemáticos, científicos, de lo que era la élite intelectual de Atenas en su momento de gloria. Y se ocupó de que las fisonomías correspondieran a personas de su entorno o que él conocía y quería homenajear. Fíjense que las figuras centrales son los filósofos Platón y Aristóteles, y la imagen de Platón, sin duda, es Leonardo da Vinci. También se hizo su autorretrato y lo identificó como Apeles, el gran pintor de los griegos, y también introdujo el de su amante, la Fornarina, la hija de un panadero,
que era una mujer de origen humilde, pero que él quiso durante toda su vida y lo acompañó hasta su muerte, pero que en el Vaticano era rechazada porque Rafael era muy bien visto, muy apreciado por los cardenales del Vaticano. Incluso le va a conseguir una novia que era sobrina de un cardenal, así que esa relación fue siempre muy mal vista, pero él la conservó. Y ahí también la incluyó en su obra. Pero lo notable está acá, esta imagen, que ven que no está bien puesta, este cajón en el cual se apoya no sigue exactamente las proporciones, es decir, así como a Diógenes se lo ven muy bien, esta figura que identificó como el filósofo Heráclito, es Miguel Ángel, como veremos bien. Pero lo notable es que se conocen los cartones originales, los preparatorios, en el cual, así como ven a Diógenes, no estaba Miguel Ángel. Por eso es una figura que parece insertada, con un despropósito, porque no estaba. ¿Y por qué no estaba? Porque eran rivales, rivalizaban muy, muy seriamente, y no quiso reconocerlo, Rafael, a Miguel Ángel. Pero un día, ustedes recuerdan que la Capilla Sixtina estaba cerrada con llave, y ni el Papa podía entrar, y entraba de contrabando a la noche a ver cómo avanzaba la obra. Y Miguel Ángel, que se peleaba con todos los papas, se pelea con Julio II, lo destierran a Florencia, después lo llamaban de vuelta porque lo necesitaban. Bueno, en uno de esos exilios en Florencia, Bramante, que había construido, estaba construyendo la basílica, que por supuesto era arquitecto y tenía la llave, lo llama a Rafael y le dice: mira, te voy a mostrar lo que está haciendo Miguel Ángel, que nunca viste. Cuando Rafael ve la magnificencia de la obra extraordinaria que está haciendo Miguel Ángel, tiene escrúpulos y dice: no puedo no reconocerlo, realmente es un genio y voy a tener que incluirlo en el cuadro. Y por eso aparece Miguel Ángel en la figura de Heráclito, pero se cuida de también dar sus signos, ¿no es cierto?, de rivalidad, porque Heráclito era llamado el oscuro en la filosofía, era de difícil interpretación, complejo, entonces por eso lo identificó con Miguel Ángel, con Heráclito. Miguel Ángel aparece con su típica fisonomía, con estas botas de montar que usó siempre, era el calzado que no se descalzaba Miguel Ángel, pero lo más notable es lo que ustedes pueden ver en la rodilla. Unos importantísimos tofos gotosos, como ven acá. Estos nódulos, estos quistes, por la precipitación del ácido úrico en forma de sales de urato, muy, muy manifiesto. Con lo cual quiso decir Pícaro, él también tiene su enfermedad, y justamente la que lo caracterizaba, porque la afección que lo preocupó y lo tuvo mal toda la vida Miguel Ángel, era la presencia de una gota crónica importantísima, había tenido hematuria, infecciones renales, todos sus problemas pasaban por eso, y que también se asociaron con el tiempo a la posibilidad de la presencia de plomo, que tiene una acción también en la eliminación, e impedir la eliminación del ácido úrico renal. Así que bueno, son muy manifiestos los tofos gotosos que presenta acá Miguel Ángel. El mismo Miguel Ángel, al pintar la Capilla Sixtina, hace esta representación de Dios separando la tierra de las aguas, donde dicen algunos cronistas que tiene la forma de un riñón, que lo ha hecho ex profeso. Parece un poco un abuso, pero bueno, hay muchos que dicen que de esta manera quiso transmitirnos Miguel Ángel su padecimiento en la forma de este riñón, que era el órgano que le traía tantas incomodidades y problemas. Cuando él se representa, nunca se representa él mismo como un autorretrato, pero sí lo hace utilizando las figuras de otros, como acá, que se representa en la Capilla Sixtina como el profeta Jeremías. Pero ustedes ven la expresión de angustia que tiene, ¿no es cierto?, de melancólica, que tiene Miguel Ángel, que es lo que caracterizaba su vida temperamental. O, mucho más grave, cuando se representa de esta manera. Fíjense que había escrito, este es en la Capilla Sixtina, este es San Bartolomé, el cual era un mártir que había sido despellejado, por eso tiene el cuchillo en la mano, y acá la piel despellejada, la piel que le sacaron. Y lo notable es que en esta piel, quien se representa es el mismo Miguel Ángel.
Y al mismo tiempo escribió en estos poemas que él hacía: soy una bolsa de piel, repleta de huesos y nervios, mi rostro es la imagen del horror. Exactamente lo que representó en este cuadro, en este mural de la Capilla Sixtina. Lo mismo acá, en otro fragmento, en otro lugar de la Capilla Sixtina, en el cual hay una escena bíblica, que es la de Judith, cuando decapita al general asirio de las tropas que peleaban contra los hebreos, que era Holofernes. Entonces los hebreos la mandan a ella, pero es mujer muy, muy seductora, a conseguir, ¿no es cierto?, acostarse con Holofernes, al cual tenía que matar. Lo hace, ¿no es cierto?, primero lo emborracha, Holofernes se duerme y entonces ella aprovecha para cortarle la cabeza, con lo cual después se lo muestra entre la muralla las tropas hebreas, y al ver que el general del enemigo había muerto y Judith había cumplido con su misión, terminaron derrotando en la batalla a los esirios. Bueno, y acá la ven entonces, la vemos a la mucama, a la servidora que lleva la bandeja con la cabeza de Holofernes, y a Judith, que está vestida con vestidos mucho más elegantes que su sirviente. Lo notable es que cuando uno mira con atención, la cabeza de Holofernes es exactamente la cabeza de Miguel Ángel, así que 2 veces se interpretó decapitado, cosa que después haría Caravaggio en más de un cuadro, e incluso cuando reproduce la misma escena, Caravaggio, de Judith cortándole la cabeza a Miguel Ángel, lo que se ve es que le está cortando su propia cabeza. Terrible patología hay que tener psiquiátrica para representarse de esa manera. Bueno, primero lo hizo Miguel Ángel y después lo hizo Caravaggio. Bueno, y Jacopino del Conte, un pintor contemporáneo, hizo un retrato de Miguel Ángel se prestó a ser representado, y lo notable, aparte ya de los rasgos que tiene por la edad, es la mano. La mano evidencia signos muy, muy notables de la artritis digital que tiene en este momento, ¿no es cierto? Y que tiene que haberle costado muchísimo, y él se quejaba, ¿no es cierto?, también de sus manos. Y en una de sus tantas poemas, ¿no es cierto?, donde expresa lo mal que se siente, hay una que dice, una frase: hay unos zumbidos incesantes en mis oídos. En uno, una araña teje su red. En el otro, un grillo canta toda la noche. Y eso de un grillo, o un tono agudo permanente, especialmente a la noche, cuando no hay enmascaramiento del día, es lo que caracteriza a los acúfenos, ¿no es cierto? Estos ruidos que no conocemos bien su origen, pero que pueden perjudicar tanto la vida del que lo padece. Y eso se me ocurre a mí, pero pienso que puede ser un signo de una ototoxicosis que tenía precisamente por el saturnismo que padecía, y que su manifestación de la ototoxicosis es precisamente, a veces no tanto la sordera, que puede ser leve, sino los acúfenos. Bueno, para finalizar, en base a la máscara mortoria que hizo Da Volterra, que era otro importante artista de la época y también amigo de Miguel Ángel, pudo hacerle la máscara mortoria, y sobre eso después hizo muchas veces en bronce la máscara, la cara en su último momento de Miguel Ángel, el cual escribió al final de su vida: el arte que aprecié, en el que fui tan celebrado, ¿a dónde me ha llevado? Pobre, viejo y esclavo de los otros, deshecho estoy si no me muero pronto. Bien, con esto hemos terminado, y espero que les haya gustado, y bueno, y adiós a todos.